Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Hoy tendremos una entrevista muy especial. Conversaré con el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, sobre los señalamientos de corrupción en su contra, la debacle de la industria petrolera nacional, la situación dentro del chavismo, pero además la posible candidatura presidencial de Nicolás Maduro para el 2024. Ya regresamos con esta interesante conversación. Hoy converso con Rafael Ramírez, ingeniero, exministro de Petróleo y además expresidente de PDVSA durante la gestión de Hugo Chávez Frías, a quien quiero agradecer haber aceptado la invitación a participar en este programa. Gracias, un fuerte abrazo desde acá. Adelante. Rafael, comencemos con los señalamientos que han hecho en tu contra. En el 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional emitió un informe donde se hablaba de la malversación de más de 11.000 millones de dólares. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, mira, eso, bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad y espero que podamos llegar a toda la audiencia, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Porque en Venezuela hay una terrible censura y no se puede hablar de ninguno de estos temas. Mira, eso fue una operación política montada entre sectores del madurismo con sectores de la oposición. Bueno, sencillamente metieron en un bojote de cajas vacías todo lo que se les ocurrió respecto a la gestión del gobierno del presidente Chávez. Y bueno, me culparon a mí de eso. Yo en aquel momento era embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Bueno, y no podía desplazarme libremente. Yo tenía que pedir autorización para moverme al país, como es lógico. Y en aquel momento Nicolás Maduro no me autorizó a ejercer mi defensa. Decía que ellos no reconocían la Asamblea Nacional y en consecuencia yo no podía atender eso. En cualquier otra circunstancia, como siempre hice durante 12 años de ministro, yo habría ido a la comisión y habría aclarado cualquier punto. Nada de eso tiene fundamento. Yo entonces opté por, habiendo esa situación de conflicto de poderes, introduje un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Estaba entonces Gladys Gutiérrez, creo que ahora está otra vez, e escribí un descargo de toda mi actuación y todo el tema que se me acusaba allí. Bueno, finalmente la sentencia, que no era una sala favorable a mí, ahí estaba Michael Moreno, había una cantidad de gente que ya estaba en contra de mi persona. De todas maneras, los argumentos míos fueron muy poderosos y ellos emiten una sentencia al Tribunal Supremo en sala plena donde dicen que esas acusaciones no tienen fundamento. A mí siempre me hubiera gustado tener la oportunidad de aclarar esas cosas, explicar que PDVSA es una empresa donde existe la delegación financiera, explicar que cada gerente es responsable de lo que haga en su gestión de administración de su negocio. Es decir, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, no fue posible la diatriba política, el madurismo me tiró ahí a los leones, fíjate que, bueno, o a las hienas, no sé cómo decirlo, fíjate que en ese debate no fue ningún diputado del PSUV, ellos recibieron la orden de retirarse, y sin embargo lo triste fue que cuando tocó la oportunidad de debatir sobre la situación de los sobrinos narcotraficantes, de los sobrinos de Cilia Flores, fue todo el PSUV en pleno. Entonces tú te das cuenta que todo eso fue parte de una maniobra política y después, bueno, recibí un intento de extorsión de parte de la Comisión del Control, el mismo Freddy Guevara, alguien que envió Freddy Guevara a pedirme dinero para resolver este asunto. Y yo le dije, bueno, hagan lo que quieran, yo jamás voy a prestarme para eso y no tengo nada que ocultar. Si hubiese un proceso justo, si hubiese posibilidades de hacer una discusión política, nada de eso tendría ningún asidero.
Rafael, la persona, el intermediario que te contactó dijo que iba directamente por orden de Freddy Guevara. ¿Qué venía de ellos? Ese es un grupo y ese grupo después tiene sus ramificaciones, creo que ahora lo llaman los alacranes, o no sé cómo es que los llaman, Brito y el otro, toda esa gente que estaba en esa comisión, eso realmente era una comisión podrida, ¿no? Y después estuvieron por aquí defendiendo a Alex Saab, cuando digo por aquí digo en Europa, ¿no? Hicieron un recorrido por todos los países del este europeo, liberando los recursos a Alex Saab. Y yo lamento mucho eso porque una comisión tan importante, que además lo que tiene es una función de control político, ellos no tienen ninguna función penal. Ahí Correcto. ellos se excedieron en todas sus atribuciones, no tienen ninguna función penal ni de acusación, pero además, y tal como dice la sentencia del tribunal, es cosa juzgada, porque todos mis informes, todos mis estados financieros se presentaron ante la misma Asamblea Nacional. Si estaba Maduro ahí, o estaba Frei Guevara, o estaba Diosdado, bueno, ese es problema de ellos, pero a la institución se le presentaron todos los números, de tal manera que eso, bueno, ha sido parte del linchamiento político al que yo he estado sometido. Yo sí quiero decir que no tengo ningún problema con la justicia en ningún sitio del país, del planeta, ninguno. Con el único país que yo tengo problemas es con Nicolás Maduro y su justicia, que, bueno, han intentado todo tipo de maniobras, intentaron mi extradición de Italia. Italia rechazó todos los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro, se gastaron millones de dólares acusándome y persiguiéndome en España, en Italia, y todo eso fue derrotado, bueno, porque en estos países sí existe separación de poderes y sí existe un Estado de Derecho. Pues entonces estoy aquí con un estatus de refugiado político protegido porque saben que se trata de una persecución política. También acudí donde Bachelet en las Naciones Unidas a explicar mi situación y explicar la situación de los trabajadores petroleros, ¿no? Que han estado sistemáticamente perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, Maduro quería hacerse el control de la industria petrolera, desplazó a todos los cuerpos gerenciales, puso a su gente, puso a sus militares, y mira ahora cómo la industria petrolera colapsó. A eso iba, ¿no? Porque desde el chavismo, desde el madurismo, perdón, lo acusan directamente a usted de ser el responsable de la debacle de PDT de Petróleos de Venezuela. Sí. Claro, Maduro ya tiene 9 años gobernando, ¿sabes? O sea, ellos todo el tiempo buscan excusas, que si fui yo, que si fue Chávez, que si fue el imperialismo, que si son las sanciones. En realidad, los números de la industria petrolera están ahí. Yo entregué, todos mis estados financieros estaban auditados. En el año 2013 nuestra producción era de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Tuvimos ingresos de 134 mil millones de dólares. Durante mi gestión ingresamos al Estado, al país, 700 mil millones de dólares. El país tuvo 12 años de crecimiento económico. Nuestra empresa petrolera, una empresa de 213 mil millones de dólares de activos, o sea, era la quinta empresa más poderosa del planeta. Y bueno, eso sucedió hasta nuestra gestión. Inmediatamente que Maduro toma, que mete a los militares, que mete preso a un gentío, que se van 30.000 muchachos a la industria, eso se vino abajo. Hoy día PDVSA produce solo 600 mil barriles. 600 mil barriles. O sea, es una debacle que no tiene antecedentes en ningún país petrolero. Entonces ellos pueden decir misa, ellos pueden decir lo que quieran. La realidad es que el responsable de esto ha sido Maduro. Él ha puesto a su gente ahí, él puso a Quevedo ahí, él metió preso a todo el mundo, él puso a Eric Malpica, se llevaron toda la plata, todos los fondos de los trabajadores, incluido el fondo de los pensionados, los jubilados. Ahora está Tarek El Aissami, está entregando PDVSA a los iraníes, le entregaron contratos de servicio a sus amigos, su burguesía revolucionaria que llaman. Es decir, eso ha sido un desastre, pues. Y ellos creen que PDVSA se puede manejar con gente que no conozca el negocio y además una junta directiva integrada por que si los de Diosdado, que si los de Delcy Rodríguez, que si los de Nicolás Maduro, los de Silvio Flores. Eso es una cosa que así no funciona y bueno, y se ha demostrado. Pues. ¿Sabes que PDVSA es como el oxígeno para nosotros? Es decir, mientras tú estás respirando, todo está bien. Mientras PDVSA funcionaba, todo está bien. Cuando te falta el oxígeno, cuando te meten bajo el agua, que no hay ingreso petrolero, vino el desastre del país, pues, ¿no? Entonces, esto verdaderamente es su única responsabilidad. Siempre están buscando un culpable, siempre están buscando un responsable, pero fíjate, no son capaces de mostrar sus números,
No son capaces de decir qué han hecho con el dinero del PDVSA desde el año 2016, fue el último reporte de estado financiero. No muestran números, actúan en secreto, nadie sabe qué pasa nada, nadie sabe qué pasa con los iraníes, nadie sabe por qué no producen gasolina. Cuando las refinerías no funcionan, dicen que le metieron un misil, que le metieron un dron, que descubrieron otro sabotaje y meten preso a un muchacho. Y además, todavía hay más de 150 trabajadores y gerentes de PDVSA presos, los chivos expiatorios. Nosotros fuimos los chivos expiatorios de la incapacidad de Maduro en conducir la empresa. La incapacidad y las ganas de poder, las ganas de tener dinero, de manejar ellos mismos. ¿Quién puso a Maduro a manejar la economía del país? Mira, Eric Malpica, su sobrino, hay un conflicto de intereses obvio, era el tesorero del país, sobrino de él, pero era mi papá, un tipo que solo había administrado el edificio de la Cancillería, un edificio. Lo pusieron al frente de la vicepresidencia de PDVSA, una empresa con un presupuesto de 40.000 millones de dólares, ingresos de 130.000. Eso no es para inventar. Pusieron después ministro de Finanzas a Simón Serpa. Simón Serpa era el que le llevaba los maletines a Nicolás Maduro en Cancillería, los maletines. Es decir, pusieron a toda esa gente sin capacidad, sin conocimiento al frente de la economía y ahora está Delcy Rodríguez, la flamante vicepresidente que tiene mucha culpa en lo que ha pasado porque se han cogido la empresa. Bueno, entonces ella es la ministra de Finanzas y a la vez la administradora de PDVSA. Eso es un desastre. Entonces la empresa así no va a salir adelante y por eso estamos en ese debacle que tiene el país. Ahora, usted fue el principal ejecutor de la política petrolera de Chávez. ¿Ok? Si hoy hiciera una revisión, ¿qué cosas cambiaría de la política petrolera que ejecutó Hugo Chávez? Mira, lo primero que yo tendría que decir es que nuestra política petrolera, bueno, vino posterior a la apertura petrolera. Nosotros encontramos una situación donde el petróleo se había entregado en contra de la ley vigente en aquel momento a las transnacionales, no pagaban regalías, todo esto, de tal manera que fue un proceso un poco donde el Estado ejerció su autoridad, la nacionalización de la faja, la creación de las empresas mixtas, todos estos asuntos. Yo le decía a la Cámara Petrolera, por ejemplo, y a las empresas internacionales con las cuales tenía excelentes relaciones. Todas las empresas internacionales estaban operando en el país, todas, todas. La única que se fueron, tú sabes, la ExxonMobil y ConocoPhillips, que nos demandaron por la nacionalización, pero el resto todas estaban. Todos los empresarios del Zulia, todos trabajaban con nosotros. Yo les dije, bueno, pasó la etapa del conflicto, ahora tenemos las empresas mixtas, ahora tenemos el control del petróleo como una de la Constitución, vamos a trabajar. No, PDVSA era una empresa que estaba muy bien, era una empresa que tenía 3 millones de barriles de petróleo. Oye, ahorita eso antes no se veía como importante, pero mira la diferencia de tener 3 millones o 600.000 barriles. Metíamos una cantidad de dinero tremendo para todo el país. Producíamos todos los combustibles que necesitábamos, exportábamos combustible, nuestras refinerías estaban funcionando, había sus problemas como siempre, como todo, había problemas, probablemente el mercado interno de combustible siempre fue muy deprimido, todo este tipo de cosas, pero en general la política petrolera nuestra, la plena soberanía petrolera, le reivindico porque nosotros pudimos producir todo el petróleo que estaba establecido para mantener el precio y traer todo ese dinero al país. Y bueno, yo entregué 700.000 millones de dólares, es mucho dinero. Y el país estaba bien, pues. Como todo país dependiente latinoamericano, teníamos nuestros problemas, pero yo estaba haciendo mi trabajo. Yo estaba entregando el dinero, eso es lo que me corresponde a mí, producir el petróleo y traer ese dinero que ingresara al país. Ahora después con ese dinero dentro, que si no la política económica, que si CADIV y control, esa es otra historia. Pero en cuanto a la política petrolera, bueno, y cumplimos lo que teníamos que hacer. Ahora, la expropiación de las empresas contratistas de la costa oriental del lago. ¿Usted cree que a pesar de los resultados fue una buena decisión? Bueno, mira, era una decisión que se ajustaba a lo que establecía la ley. Porque ¿qué pasa en el lago? En el lago lo que pasa es que la ley reserva al Estado las actividades primarias de petróleo. Y sin las operaciones acuáticas no podía haber actividades primarias. Eso se demostró cuando el sabotaje. Lamentablemente, cuando el sabotaje petrolero, los lancheros, los de las gabarras se prestaron al sabotaje. Eso nos demostró a nosotros que no teníamos control de la actividad. Porque una cosa es producir petróleo en Oriente, donde tú agarras una camioneta y vas y abres una válvula, y otra cosa es producir petróleo en el lago, tú lo sabes muy bien.
Todos los días salen más de 4.000 hombres, 6.000 hombres, 10.000 hombres al lago. Yo trabajé allí. Tienes que coger la lancha y llegas a una plataforma y abres la válvula. O sea, sin el control de ese segmento, no se puede operar petróleo. Ahora, eso también lo que pasa, vinieron después muchos problemas, después, bueno, tocaba las diferentes divisiones, vicepresidencias, manejar su cosa, pero el lago de Maracaibo siempre estuvo produciendo, lo dejé produciendo 860.000 barriles día. Hoy no produce nada, hoy no produce nada. Son operaciones muy complejas. No era solo las lanchas del lago, no solo las navarras, sino que son pozos que dan 50 barriles día, con unas plantas de compresión, Tijuana 1, 2 y 3, muy viejas. O sea, el lago siempre nosotros pensábamos cómo rediseñarlo, porque lo increíble de todo esto es que después de 100 años de producción de petróleo, ahí en el lago todavía quedan 30.000 millones de barriles de petróleo, lo que llaman la roca luna, la roca luna. Ahí está, la roca madre, la luna, tiene todavía 30.000 millones de barriles de petróleo. Wow. Cualquier país del mundo quisiera tener esa cantidad. Entonces, hay que hacer un reordenamiento de cómo producir petróleo ya. No puede ser con la misma infraestructura de hace 100 años, son las mismas infraestructuras, son los mismos pozos, con los problemas que hay en la costa oriental, todo es ¿cómo se llama? La parte esta que se ha La hundido, subsidencia. la subsidencia, todo, o sea, todo eso es consecuencia de 100 años de desastre petrolero, hay que decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que yo, bueno, preocupado por el lago, mi abuelo fue obrero petrolero, no sé si lo he dicho antes, él estuvo en Mene Grande, mi papá estudió en la escuela Andrés Bello, yo cuando era ministro andaba con mi carro a ver cuál era la casa que vivía mi papá en el campo de los criollos, ¿no? Son 100 años y yo estaba preocupado. Yo decía, coño, pero ¿cómo hacemos para reparar todos los daños que le ha hecho en la industria petrolera al Zulia, ¿no? Siempre la gaita, el Zulia ha dado tanto, es verdad. Claro. Yo me acuerdo que contratamos un buque para ver cómo estaba el fondo del lago. Eso parecía un plato de espagueti. Más de 45.000 kilómetros de tuberías tiradas sobre el lago. Entonces, todo eso hay que repensarlo. Porque a la vez, si tú haces un diseño de cómo producir petróleo ya, no necesitas tantas embarcaciones, no necesitas una operación tan costosa, tan engorrosa. Bueno, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que las operaciones estuvieran bien. Y en el tema de la relación con los privados, yo me recuerdo que tuvimos un problema fundamental. Los lancheros que llamábamos, tú debes conocer todo eso mejor que yo. Claro. Había una situación donde había más de 7.000 subcontratados permanentes, trabajadores que iban a lagunillas, que estaban en cabimas, que si podían montarse en una embarcación, entonces pegaban por un día, vendían los puestos, los cupos en las lanchas. Tuvimos que poner en orden todo eso. Yo absorbí 7.000 trabajadores que estuvieron siempre contratados. Entonces, claro, ¿qué pasa? Un lanchero me decía, mira, mi lancha vale tanto. Bueno, vamos a ver cuánto vale esa lancha. Pero además tú tienes un pasivo laboral, porque tú tuviste a Darwin trabajando 12 años ahí de lanchero y no le pagaste nunca sus prestaciones. El hombre tiene una hernia. Fue un proceso que fue muy complejo. Bueno, al final pagamos, compensamos a los lancheros y todo esto, pero teníamos que tomar control de eso. Nosotros siempre dijimos que la industria petrolera, tal como establece la Constitución, tenía que estar reservada al Estado. Ahora, abajo de eso, con las empresas mixtas, podíamos hacer cualquier cosa. De hecho, con la Cámara Petrolera y con la sección del Zulia, que es muy activa, tuve excelentes relaciones, había mucho trabajo, había mucho trabajo. Mira, todo el mundo trabajaba en el sector privado, todo el mundo trabajaba en el sector público, todas las horas de ingeniería, todos los equipos. Era un boom lo que teníamos en Venezuela, porque estábamos en expansión de nuestra actividad y bueno, y nos estábamos ocupando de nuestra industria. Ahorita yo me imagino, lamentablemente no he podido ir, una cosa que me encantaría es volver a mi país, no he podido, pero me imagino cómo estarán esas zonas petroleras. Por eso le Está decía todo. que, por eso le decía que visto los resultados de la expropiación de las contratistas petroleras, al final los resultados demuestran que no fue un éxito, que fue Bueno, un porque es fracaso. que siempre ha habido un problema, que es que como Maduro habla en nombre de Chávez, Correcto. entonces dicen, eso fue lo que hizo Chávez. Bueno, una cosa es Maduro y otra cosa es Chávez. Yo hoy escribí un artículo, por eso me conecté a esta hora, ¿no? Estaba diciendo, Maduro no tiene nada que ver con Chávez, o sea, Maduro está borrando a Chávez, Maduro está acabando con todo lo que Chávez hizo.
Pero eso yo siempre digo, alguna gente se molesta porque yo reivindico lo que hicimos con Chávez y mis números están ahí. Ahora, después tienen que rendir cuentas a Drubal Chávez, tienen que rendir cuentas a Delcy Rodríguez, tienen que rendir cuentas al general Quevedo, tienen que rendir cuentas a Tarek William Saab. Rindan cuentas como yo rendía. Yo iba a la asamblea, ahí estaba la oposición, bueno, me decían cosas, ¿sabes? Siempre lo tengo, pero ahí era un país democrático, ahí estaban, pues, ahí están mis escritos, están mis números auditados. ¿Por qué ahorita no hace eso Maduro? En vez de estarle echando la culpa a todo el mundo. Tenemos que hacer una pausa, Rafael. Quiero que hablemos en el próximo segmento de política, porque primero me llama la atención, es una duda que tengo desde hace mucho tiempo, ¿por qué Chávez escogió a Maduro? ¿Y en qué ha consistido, por qué la relación entre usted y Maduro se deterioró tanto? Entonces, vamos a la pausa y al regreso hablamos del tema. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Yo tengo desde hace muchos años una duda en torno a cuáles fueron las razones por las cuales Chávez escogió a Maduro como su sucesor y no a Diosdado o a usted mismo en algún momento, tomando en cuenta que usted era un hombre muy cercano a Chávez. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento? Mira, que Chávez lo manipularon, a Chávez no le dijeron toda la verdad de su enfermedad. Yo estoy escribiendo un libro donde estoy contando todo eso, ¿sabes? Finalmente él pensó, cuando él habló en abril, que dijo que Maduro, no es que era su sucesor, es que si él iba a la operación en Cuba y no podía estar a tiempo para asumir el nuevo mandato, el nuevo periodo, que como tú sabes la Constitución establece los primeros 10 días del año, o sea, él tenía que estar antes del 10 de enero, si no podía, él no iba a hacer trampa. Él no es como Maduro, él no hacía trampa. Entonces él dijo, bueno, si yo no puedo hacer eso, porque no me recupero, porque tarda más la cuestión, porque fue más complicada de lo previsto en la segunda operación, entonces hay que ir a elecciones. Entonces, ¿qué decía Chávez? ¿Qué fue su razonamiento? Bueno, la oposición tenía un candidato que había estado en una intensa campaña electoral, Capriles. Correcto. El chavismo no tenía tiempo de ir a un proceso de escoger un candidato. No tenía tiempo. O sea, tú te imaginas las peleas internas, que si era Arias Cárdenas, que si era Diosdado, que si era eso. No nos podíamos dar ese lujo. Entonces él dijo, como las elecciones serían en muy corto plazo, creo que 13 días de una ausencia absoluta, entonces aquí está, voten por Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro no estaba solo ahí. Estaba Diosdado, que tenía el partido y la asamblea. Estaba yo sentado, que tenía PDVSA. Estaba el almirante Molero, que era el ministro de la Defensa. Estaba Giordani, que era el ministro de Economía. Estaba Yadira Codo, estaba su equipo. No es que Chávez se iba a morir y dijo que Maduro lo sustituía. No, Chávez no hubiera hecho eso. Chávez hubiera ido a un proceso democrático, participativo, lo que lo hubiera pensado mejor. Jamás se le hubiera ocurrido dejar a Maduro
al frente del gobierno. Él sabía quién era Nicolás. Lo que pasa es que lo escogió porque era la cara del canciller. Sí, es la Cancillería. Pero él no le dijo, mira, Nicolás, y por cierto, saca Ramírez, saca Molero, saca Giordani. No. Él sabía que sin el equipo suyo, el gobierno no podía soportar. De hecho, Chávez sabía que ese periodo de gobierno iba a ser difícil porque teníamos que componer muchas cosas en la economía, pero podían hacerse. No era para inventar. Chávez jamás hubiera puesto a Simón Serpa ministro de Finanzas, jamás hubiera puesto a Eric Malpica, ni a Quevedo, jamás lo hubiera puesto en la presidencia de PDVSA. Chávez no quería a Quevedo. Yo era jefe de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y Quevedo era un hombre diosdado que no tenía ninguna capacidad, era un represor. Por eso pues lo utilizaron para reprimir a la gente en el 2014. En fin, yo siempre he dicho que si Chávez estuviera vivo, le daría un golpe de Estado a Maduro, sin duda. Porque las condiciones para el 4 de febrero de 1992 hoy son peores que esa época. Por mucho menos que esto, Chávez se lanzó a una rebelión del 4 de febrero. Ahora, esta gente ha empobrecido al pueblo, nunca antes habíamos tenido una situación así, ha provocado un éxodo que nunca antes se ha producido en el país. Yo veo a los muchachos, 6,4 millones, jóvenes, todos formados por nosotros, ingenieros, abogados, de todo, pura juventud. Es una lástima en nuestro país. ¿Por qué escapan de Venezuela? Nunca había sucedido. 6,4 millones fuera, la economía destrozada, la mega devaluación, todo eso es culpa de Maduro. ¿Qué va a decir ahora Maduro? Que fui yo. A veces que fue Chávez, porque a la hora de le encanta decir que Chávez se equivocó, pero él no ve la viga que tiene en el ojo, ¿no? No, Ahora, eso es un tema que a mí me indigna mucho, porque entonces han usado la justicia al sicario este señor que tiene un problema mental, que es el fiscal Tarek William Saab, lo han utilizado para perseguir, para encubrir, han matado gente, han tirado al van desde el piso 10 de un edificio, el capitán Rafael Arévalo muerto en torturas, Nelson Martínez muerto en prisión. ¿Qué es eso? Eso ni en las peores dictaduras se ve, pues entonces ese es el gobierno que tenemos. Rafael, tú mencionaste que a Chávez no le dijeron toda la verdad sobre su enfermedad. ¿Quiénes son los responsables de no haberle dicho toda la verdad a Chávez? Bueno, por eso es que yo desde el primer momento he dicho que debe haber una investigación. ¿Por qué Maduro no investiga la muerte de Chávez? Él es presidente de la República. Yo creo que el próximo presidente que venga está en la obligación de investigar eso. Yo creo que Chávez lo mataron. Yo creo que Chávez no le dijeron toda la verdad. Un presidente es el jefe del Estado, es muy importante, no puede ser Claro. manejado entre tres tipos, tres personas, ¿no? Y a mí nadie me cuenta esto. Yo estuve al lado de Chávez hasta que se murió ahí a su lado junto a Miguel Rodríguez Torres. Lo que pasa es que yo estoy exiliado y Miguel Rodríguez Torres está enterrado en vida, porque hasta que lo maten, es lo que quieren matarlo ahí enterrado, como hicieron con Baduel. Esta gente ha mentido mucho al país, le ha mentido mucho al chavismo y ha destruido. Yo creo que es el peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, el peor gobierno. Ha sido una calamidad. Por eso es que yo digo que todas las fuerzas políticas, sean de oposición, sean chavistas, sean civiles, militares, tenemos que ponernos de acuerdo para sacar a esta gente de aquí. Yo siempre digo, en la vía constitucional tenemos muchas herramientas, ¿no? Pero vamos activando. Claro, entonces uno habla aquí y te salen de Twitter, sobre todo de Twitter. O sea, unos ataques y Sí. una cosa. No, eso se Y acabó. ahora Eso los no se puede ataques de hacer. Mario Silva, ¿no? Que está muy fuerte Bueno, contra... Mario Silva es un personaje bien miserable. Bueno, tú sabes, todo el mundo conoce el video, el audio ese que él hizo en el 2013 cuando hablaba pestes de Cilia, de Diosdado, de todo. Y ahora mira, dijeron que se tragara su palabra, que renegara de todo lo que supuestamente defendía y mira cómo está. Es un tipo peligroso, porque él denuncia gente a la que él se le ocurre sus cosas locas en la cabeza, instiga el odio y después la gente termina presa. Tú sabes que en Ruanda, cuando hubo el genocidio contra los Tutsi, mucha gente de la que dirigía esos programas que instigaban el odio está presa. Claro. Eso es un delito. Entonces esto se hace en una política contra el odio a su medida. Es malo cuando alguien dice, cuando una pobre señora hace una cosa ahí media cómica pidiendo arepas o empanadas con nombre de gente del gobierno. Pero no es odio cuando Mario Silva dice lo que dice, ataca a tuiteros, se mete con las mujeres, descalifica a todo el mundo. No, ese señor yo ni lo menciono, pero como ya que me lo pregunta,
es un sicario, pues, hay gente que está enferma, pues. Ahora, ¿cuál es la situación interna dentro del chavismo? ¿Están todos alineados con Maduro? ¿Maduro puede ser candidato presidencial 2024? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que en el chavismo hay un proceso de desencanto creciente, 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 creciente. Las bases del chavismo, los sectores revolucionarios, bolivarianos, están abandonando el gobierno, están abandonando las estructuras del PSUV. Estoy hablando de la gente del pueblo. No te estoy hablando de los tipos que entonces se meten, como dicen en Venezuela, que me da mucha risa, los enchufados, ¿no? Que se Ujú. enchufan a un alcalde, que se enchufan a un gobernador, que se enchufan a un puesto, en el señal, lo que sea. Entonces viven de eso. Estoy hablando de los dirigentes populares, pues. La base social del chavismo, los pobres, están sufriendo más que nunca. Más que cuando el paquetazo de Carlos Andrés. El paquetazo de Maduro ha sido peor. Entonces, claro, estos tienen un segmento de la población, la cual ejercen un control social, bueno, por el hambre, manipulan el hambre, la caja CLAP, todo este tema, el empleíto, todo este. Pero cuando la gente esté en la intimidad del voto, un voto secreto y universal, Maduro no es capaz de ganar ni una elección de junta de condominio, nada. El rechazo de Maduro es gigantesco. Por eso es que ellos hacen todo lo posible para no ir a elecciones. Por eso es que hacen todo posible para trampear las condiciones. Pero yo creo que aún en condiciones adversas como las actuales, hay que ir a elecciones. Porque cualquier trampa que se haga no se puede ocultar si la votación es masiva. Ahora, claro, todo el mundo tiene que ir a votar. Hay millones de venezolanos afuera que tienen que tener el derecho a votar. Es decir, esto Claro. tiene que resolverse o por las elecciones, o aquí va a haber un golpe de Estado, o aquí va a haber una conmoción social. Pero el chavismo no apoya al maurismo. El maurismo es una cosa, un fenómeno que este ha ido fortaleciendo, ha ido alimentando con mucho dinero, sostenido con mucho dinero, con mucha corrupción, ha comprado a los militares, les ha entregado a las empresas al Estado, PDVSA, la comercialización, todo eso, pero bueno, eso está desvinculado del pueblo, eso no tiene arraigo popular. Ahora, ¿Maduro va a ser candidato o hay otras opciones internas dentro del chavismo? Ay, yo me imagino que Maduro va a ser el candidato, porque estos saben, yo siempre digo que esta gente está rociada en gasolina, ¿sabes? Ellos saben que donde pongan un pie afuera, van a tener que rendirle cuenta a la justicia. ¿A dónde se van a ir? ¿A Cuba o a Corea del Norte? Y Cuba, no sé si los acepta, porque los cubanos también son muy pragmáticos, en algún momento ellos toman sus decisiones. No, 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 ellos están muy embarrados de muchas cosas, no solo la corrupción, que es muchísima, sino los crímenes. Oye, esta gente por primera vez en América Latina, un gobierno es llevado ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Han matado, ellos ejecutaron, y lo dice Bachelet, lo dice la Comisión de Derechos Humanos, 14.000 ejecuciones extrajudiciales. Claro. ¿A cuenta de qué Maduro decretó una pena de muerte? Ah, que él quería hacer un OLP, que él quería hacer una limpieza social, ni que él fuera Dios. Son actos ilegales. Se están repartiendo el país y las empresas del Estado en secreto con la ley antibloqueo. Todo eso es ilegal. Yo se lo he dicho, por cierto, a muchos de los empresarios petroleros. Ellos me siguen buscando. Los del Zulia, tengo muchos amigos. Digo, no se meta en eso, que eso es ilegal. Todo lo que se está haciendo en el marco de la ley antibloqueo es secreto, es ilegal. ¿Cómo tú puedes vender refinería, campos petroleros, taladro de PDVSA en secreto? Claro. Mira, en la administración pública, uno para vender un escritorio o un carro, tienes que ir a un proceso público, transparente. Más el petróleo. El petróleo está establecido en el artículo 12 de la Constitución como un asunto de interés público. Tiene que ir a la asamblea, la gente tiene que conocer los contratos. ¿Qué está pasando en la refinería El Palito? ¿Se le entregaron a los iraníes? Nadie sabe. Sacaron a 300 trabajadores, sacaron a esos muchachos y ahora están entregando eso a los iraníes. ¿Por qué? Eso no está permitido. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice que nada que sea existente se puede ceder. Ahora, ¿por qué van a entregar activos que son de todos los venezolanos? Son 100 años de industria petrolera. Puerto Miranda, el terminal de José, todo eso de todos los venezolanos. Los Claro. gobiernos pasan, pero eso es de los venezolanos. Son 231.000 millones de dólares y esta gente se lo está repartiendo. Se lo está repartiendo, sin rendirle cuentas a nadie. No, no, esto es algo que hay que detener. Y el chavismo no sigue a Maduro. Una cosa es el madurismo y otra cosa es el chavismo. La oposición
tiene que cambiar su discurso, tiene que entender que debe dejar de ofrecerle al chavismo revancha. No, hay que dejar atrás lo que está atrás, hay que trabajar hacia el futuro. La prioridad debe ser salir de un gobierno absolutamente ilegal, que si tú lo dejas ahí va a terminar de entregar al país. Porque mientras ellos más entregan las cosas, más lejos estamos de resolver este problema. Este problema se puede resolver. Nosotros podemos resolver la industria petrolera, nosotros podemos reactivar la economía. El centro está en la industria petrolera, eso se puede resolver. Nosotros lo hicimos con el sabotaje. En enero del 2003 producimos 23.000 barriles día y en marzo estábamos produciendo 3 millones. El petróleo está ahí, el petróleo no se ha acabado. Nuestros empresarios están ahí, las lanchas están ahí, los trabajadores están ahí. El problema es el gobierno, el problema es Miraflores. Nos queda 1 minuto y medio de grabación, Rafael. Te quiero hacer una pregunta final. Las negociaciones en México. ¿Se puede confiar en Maduro para lograr un acuerdo político en esas conversaciones? No, para nada. Yo creo que Maduro ha utilizado esas negociaciones para sus propósitos subalternos, como eso de poner a Alex Saab como una condición. Claro. Entonces la oposición le hace un favor a Maduro cuando cede, porque más la oposición va sin una agenda. Haz lo que diga Maduro, pero ¿por qué nadie pide por los presos políticos? ¿Por qué nadie pide por condiciones? O sea, es un tema que yo creo que ahí hace falta abrir esa representación e incluir a todos los sectores de la sociedad. Pues además, la cosa tiene que ser en Venezuela, en las calles de Venezuela. Tenemos todos los espacios democráticos en la Constitución para dar una discusión política. Eso es lo que debe ser. Perfecto. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, Rafael. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Un fuerte abrazo a todos. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.